llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. A Jesús en tu corazón, Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola queridos amigos, muy buenos días, tengan ustedes, esto es su programa Tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por todos los que ya nos están sintonizando, y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la cordial bienvenida y agradecemos a Dios nuevamente por sus vidas y deseamos que la paz del Señor esté en sus corazones. ¿Cómo estás, Anita? Buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, muy agradecida con el Señor por esta hermosa mañana, por esta nueva oportunidad y porque me permite estrenar nuevamente esas misericordias que Él me renueva cada mañana, que son nuevas, y por qué no estar agradecida por Él. Hay muchas cosas por qué estar agradecidos. Así es, Anita.
te agendas o ¿cómo se dice? Te apropias de ese regalo, ¿verdad? No, me la apropio porque la necesito. Sí, no, claro que sí. Gracias a Dios. Es una realidad lo que dice Anita. Así como es una realidad que Dios nos da esa gran misericordia, ese regalo nuevo, el de la vida, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Hola, muy buenos días. Agradecida también con Dios, al igual que Anita, porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y sí, debemos de apropiarnos las promesas, todo lo que el Señor, la palabra de Dios, todo lo que Él nos da, todo lo que habla para bien, para bendición, y también cuando nos habla, nos exhorta, nos corrige, también hay que apropiárnoslo, no solamente lo bueno. Es cierto, porque dijo Job, recibiremos nada más el bien de Dios. Así es. Y lo malo no. Pero bueno, hoy agradecemos nuevamente y esperamos que nos acompañen en el resto de esta hora. Transmitimos a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias y la radio por internet. Así es, pero también a través de las redes sociales. Sí, en este momento estamos en Facebook, YouTube, Instagram, y también podemos compartir el programa a través de WhatsApp. Así es, gracias a Dios por sus vidas. Tenemos un teléfono por ahí, Anita. Sí, se pueden comunicar con teléfono nosotros en cabina para que se comunique 44 36 54 66 32, se lo repito, 44 36 54 66 32. Llámenos o mándenos un mensaje de WhatsApp. Ya está ahí lista Jenny para tomar su llamada o su mensaje. Si usted tiene alguna petición de oración, alguna felicitación, llámenos. Así es, pues estaremos contentos de recibir su mensaje, sabiendo que está con nosotros, y también saludamos a todos nuestros amigos que nos van a sintonizar más tarde, todos aquellos que por alguna otra razón no madrugan. Sí. No, que por todavía son vacaciones. ¿Sí, todavía? Sí. Wow, bueno. Sí, ¿verdad? Regresan. Todavía les falta. Sí, ajá. Wow. Bueno, pues disfruten sus vacaciones, dice sí. Acá esta Ale. Pues nuevamente Dios es bueno con nosotros, pero vamos a encomendarnos al Señor. Dice su palabra que encomienda Él tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Por favor. Sí. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos renuevas cada mañana, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, con alegría, con necesidad de ti, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos esta palabra que tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Danos la sabiduría y la inteligencia del cielo, Señor, que tanto necesitamos para poder entender y comprender tu palabra. Prepara nuestro corazón como preparaste el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, y abre nuestro entendimiento, Señor, como abriste el entendimiento de los discípulos, para poder entender, comprender, pero sobre todo aplicar tu palabra, Señor, en nuestro diario vivir. Padre, pedimos también perdón porque ciertamente hacemos lo que no te agrada, consciente e inconscientemente hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor, pero hoy venimos arrepentidos, confesándolo, Señor, delante de ti, nuestro pecado, sabiendo que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También en esta mañana, Señor, te pedimos por cada uno de los radioescuchas, Señor, que tienen necesidad, Padre. Atiende al clamor de cada uno de ellos, Padre. Y, Señor, te pedimos, Señor, que les ayudes en cada necesidad, Padre, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a ti, mi Dios, solo a ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, pues gracias a Dios, nuevamente estamos en este lugar, Anita, ¿no es así? Sí, aquí estamos. Aquí estamos ya. Agradecidos con Dios. A tratar de despertar, porque es cierto, creo que venimos hoy medio acelerados y dormidos, ¿no? Dios es bueno y Él tiene el control de todas las cosas. Pues vamos pues a la palabra. Vamos allí por favor al libro de San Juan, en el capítulo 21. En el versículo 15, San Juan 21:15, ¿lo tienes, Anita? ¿Qué dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué dice el 16, Ale? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Y el 17, Anita? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Bueno, vamos a recordar desde el domingo para acá, nos ha llegado una palabra a través de nuestro pastor revelada, ¿no? Que es los beneficios de la resurrección. ¿Sí? No sé si los recuerden por ahí. Sí. ¿Sí? La paz, el gozo, el propósito, ajá, y el poder para realizar el propósito, ¿no? Vemos aquí en este pasaje donde comienza diciendo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Bueno, en sí todo esto que leímos refleja donde Jesús le está diciendo el propósito a Pedro, ¿no? Propósito por el cual le había llamado, porque recordemos que al llamado le sigue el propósito, ¿no? Y es uno de los beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que después de la paz, después del gozo, viene el propósito que Dios nos da. Que Dios nos da, exactamente. Entonces, recordando un poquito, esto sucedió después, dice que era como la tercera vez que Jesús se les aparecía. Incluso dice que eran 7 de sus discípulos, ¿no? Por acá en el título del capítulo 21 dice Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Recordemos que fue a la orilla del lago de Tiberias, ¿sí? Junto al mar de Tiberias, que de esa manera le llamaban, donde Jesús se les apareció esta vez. Sí. Hemos estudiado un poquito acerca de este tema cuando sus discípulos pues estaban un poco desanimados, exactamente, porque pues había partido su maestro. Estaban desanimados, se sentían sin dirección. Se sentían sin dirección, exactamente. Algunas de las cosas que ya hemos visto anteriormente. Pero en ese momento Jesús volvió a aparecérseles, ¿no? Sí. Volvió a estar ahí en la orilla cuando ellos ya estaban allá pescando porque se habían regresado a tomar las redes, ¿no? Dijo Pedro, bueno, pues vamos otra vez a pescar. Hacer lo que nosotros sabemos. Sí, volver a nuestra vida pasada. Pero aquí viene entonces cuando Jesús nuevamente les trae paz y les trae ese gozo, ¿no? Pero también le da el propósito. El cual es el que está diciendo aquí, el que le está diciendo a Pedro. Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. El propósito era alimentar, ¿sí? Sí. Predicar, ¿no? Le dijo a Pedro. Eso es en sí, apacentar es eso, es darle alimento, ¿sí? No sé si puedas buscar por ahí la traducción, el significado más bien de apacentar, o incluso si quieres, no sé si lo puedas buscar ahí en la Nueva Traducción, por favor. Ahí viene. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Ahí está, la traducción o el significado más bien de apacentar es alimentar. Sí, le dice, alimenta a mis corderos. Entonces, dice el 16, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, Pedro le respondió, ¿sí? ¿Qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Wow, dice, pastorea mis ovejas. Nuevamente le da el propósito. ¿Sí? Y le dijo por tercera vez, ¿qué le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Nuevamente le reconfirmó o le afirmó qué es lo que él tenía que hacer, ¿no? El propósito por el cual había sido el llamado de Pedro, ¿sí? Ahora, veamos otro pasaje donde también hay, donde viene un propósito a la vida de una persona, que era el rey David. Vamos ahí, por favor, al libro de Segunda de Samuel 7, desde el 7:1, por favor, ¿sí? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas.
Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Mira, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, cuando ya tenía ¿qué? Descanso De sus enemigos, dice, después de que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Recordemos entonces qué es lo que nos han dicho, o de los beneficios de la resurrección, ¿no? Que viene la paz. ¿sí? Cuando tú ya habitas en paz, ¿sí? Es lo que nos está diciendo aquí. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Dios le había dado ya reposo, paz. Sí, tranquilidad. ¿Sí? Tranquilidad de todos sus enemigos, porque ciertamente David se la pasó peleando casi toda su vida. Bueno, sí, más bien toda su vida, porque aún después todavía tenía batallas, pero en este momento Dios ya le había dado paz, tranquilidad. La tranquilidad. Muy bien, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, ¿sí? ¿Qué dice? Yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Eso es el gozo, ¿no? Estaba contento, sí, porque ya estaba habitando en un lugar pues muy bonito, agradable, sí. ¿Y con qué? Cómodo, con la presencia de Dios. La presencia de Dios, exactamente, con la presencia de Dios. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo ya habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Estoy en la presencia de Dios, ¿sí? Dios está conmigo. Entonces, por lo tanto, hay gozo. Hay gozo. Y dijo Natán al rey, ¿qué dijo? Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Anda y haz todo lo que está en tu corazón. Aquí viene el propósito. Entonces, vamos viendo, ¿no? La paz, el gozo, el propósito. Muy bien. Vamos entonces más adelantito ahí en ese mismo pasaje, pero ya en el versículo 25. Aquí viene el propósito. ¿Qué dice Anita el 7:25 de 2 Samuel? 7:25. Dice, ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Sí, dice, ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que tú has dicho, lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque a cada quien, Dios ha dicho algo de cada quien más bien. ¿Sí? El propósito de cada uno, de todos los llamados, ¿no? ¿Sí? Y dice, ahora haz conforme a lo que Dios ya ha dicho de ti. El propósito, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo? El propósito que tiene Dios para la vida en este caso de Samuel, de David, ¿verdad? Sí. Recordemos allá que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Apacienta mis ovejas. Ahí estaba lo que Dios, en ese momento Jesucristo le estaba diciendo, lo que Dios ha dicho, que es el propósito que quiere o que tiene para ti, ¿no? Aquí lo dice, ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has dicho. Hay una palabra, ¿sí? Hay una palabra que Dios ha dicho de ti y de mí, de todos aquellos que ya han creído, reconocido a Jesucristo, que tienen el beneficio de la resurrección, que es el gozo, el paz y por lo tanto el propósito. Sí. Ok, dice que sea engrandecido tu nombre para siempre. ¿Qué más sigue diciendo? Y se diga, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Ayer, ciertamente, en este mismo programa el pastor nos decía esto, que es para que nosotros le demos gloria a Dios, que se glorifique Dios en nuestras vidas, ¿no? En todo. Es lo que está diciendo aquí, que sea engrandecido tu nombre, ¿sí? Sí. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, y se diga, ¿qué dice Anita? ¿Qué? Y se diga, Dios de los ejércitos, y el Señor de los ejércitos es Dios de Israel. Es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Delante de ti. ¿Qué sigue diciendo el 27, Anita? Porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, porque
Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Wow. Mira, dice, porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ya has dicho y lo revelas, dice, al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Ahí está el propósito de David, ¿sí? Le había dicho que él iba a edificar casa, ¿no? Y sigue diciendo, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica, ¿sí? Para ir a la presencia de Dios, a que le dé el poder para hacer el propósito que le había dado. Así es, dice el 28, ¿vale? Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Mira, Dios ha prometido hacer ese bien. Es un bien para nosotros el que nos dé ese propósito, ¿no? Sí. En el cual Dios nos está diciendo, yo dije de ti que vas a hacer esto, Anita, ¿no? No sé si en alguna ocasión no ha dicho algo Dios de ti. Sí. En todo momento nos ha dicho Dios algo que va a hacer con nosotros, o el propósito que Dios va a hacer con nosotros. Dice el 29, Anita, por favor. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Wow. Con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Ten ahora bien, dice, bendecir mi casa, ¿sí? El propósito que Dios pone en tu vida, Anita, o el propósito que Dios pone en tu vida, Ale, o en ustedes, amigos, puede incluir a la familia. Es para bendición no solamente de nosotros, sino para bendición de toda nuestra familia. De toda nuestra familia. Incluye hasta cierto punto a nuestra familia. Sí. Porque vemos claramente más adelante, ya donde nos dice, donde dice que le dice, más bien que le dice al rey David, ¿sabes qué? Tú no eres el que vas a edificar mi casa, ¿no? Sino tu hijo. O sea, la bendición también fue para su casa, para su descendencia. ¿A causa de qué le dijo Dios al rey David? A causa de que había derramado mucha sangre durante su vida. Mira, a causa de que era un derramador de sangre, ¿no? Sus manos estaban manchadas de sangre. Sí. Entonces, Dios no cumplió el propósito al cual le dio a David. No, sí, David fue el que no... Sí lo cumplió a través de su familia, a través de su casa. Sí. Pero si vemos lo que Dios había puesto en el corazón de David era que él iba a edificar lo que él había dicho. Pero más sin embargo, más adelante, no sé, creo que decías que era por ahí en Crónicas, donde le dice que él no era el que iba a edificar casa, ¿sí? Sino su hijo, ¿sí? De su descendencia. No sé si lo puedas buscar por ahí. Hay un motivo. Sí. ¿Qué dice? Dice, mas vino a mí palabra de Dios diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Wow. ¿Dónde dice? A ver. Es Primera de Crónicas 22:8. Primera de Crónicas 22:8. A ver, vamos para allá entonces. Porque hay cosas cosas que se interponen en que ese propósito se cumpla. Exactamente, Anita. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel... 22:8. 22, perdón. 22:8. Vamos pues entonces para allá de regreso. Ando acá muy lejos. 22:8. Se te perdió. Sí, se me perdió. Dice... Mas vino a mí palabra de Dios diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, mira, ahí está, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo a Israel. Él dice el 10, él edificará casa a mi nombre. Ok. Hay
cosas que se interponen en el propósito para que Dios, o que se realice, o que se cumpla ese propósito que Dios pone en cada uno de nosotros. Ahí está el llamado, ahí está el propósito en cada quien. Sí, lo vemos allá en Pedro. Lo que pasa es que Dios nos da un propósito, Adrián, pero de nosotros depende también si ese propósito se cumple o no se cumple. Sí. Si nosotros aceptamos ese llamado, si hacemos lo que el Señor nos está diciendo, si somos obedientes a Él o si no somos obedientes. Tenemos que andar en integridad. Sí, es a lo que te refieres, Anita. Debemos de andar en integridad para que ese propósito se cumpla. Vamos ahí, por favor, a Proverbios 28:18. ¿Qué dice Proverbios 28:18? Proverbios 28:18. ¿Ya llegaste? El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Dice, el que en integridad camina será salvo. Se va a cumplir ese propósito si tú caminas en integridad. ¿Qué es caminar en integridad? Hacer las cosas que Dios le agradan, cumplir la palabra de Dios. Caminar sobre los valores y principios que Dios ha sobre los mandatos. Exacto, sobre los mandatos. Eso es andar en integridad, ¿sí? Porque hay cosas que a Dios no le agradan y por lo tanto van a hacer que no se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y vemos el ejemplo, aquí está, ¿sí? Dice que hay ahí mismo en Proverbios en 6:16 dice 6 cosas aborrece el Señor, ¿sí? 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dice los ojos altivos. Mira, vamos empezando por ese. Una cosa hizo Pedro por donde casi se le va de las manos ese propósito, ¿no? Volvamos ahí a donde estábamos en San Juan inicialmente, en San Juan, el capítulo 21, pero ya en el versículo 20. Vámonos ya al versículo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Sí, ¿quién era? Juan, ok. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿El que te ha de entregar? Ahí está describiendo el discípulo que les iba siguiendo a ellos dos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Sí, el 22, Anita. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El propósito es individual. Sí, es personal. Dice, vio que le seguía de cerca y dijo: ¿y este qué? ¿No? Sí, a mí me estás dando responsabilidad, no estás, ¿y este qué? Sí. Y muchas veces es lo que hacemos, compararnos con los demás o decir por qué a él sí y a mí no, o por qué a él esto y a mí no. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así y un propósito diferente. Sí. Pero mira, ahí donde estamos en Proverbios, no se despeguen de ahí, dice 6 cosas aborrece el Señor. Estamos viendo que nosotros debemos de tener cuidado, ¿sí? En caminar en integridad. ¿Sí? Cuando nos empezamos a separar de la integridad, cuando ya no caminamos en ese camino de integridad, podemos caer en esto y probablemente el propósito no se cumpla. Se trunque. Sí, pero no por Dios, sino por nosotros. Exacto, no es por Dios. Ese era principalmente a donde queríamos llegar. No es por Dios. Es por nosotros. Es por nuestra causa. Sí. Es porque nosotros ya no caminamos en integridad y empezamos a hacer todas estas cosas. Los ojos altivos, ¿sí? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué hizo David? Para que ese propósito no se cumpla. Porque el deseo de David, o el propósito que le había dado David, allá donde estamos leyendo, era edificarle casa a Dios, ¿no? Pues mató mucha gente en guerra, pero también mató a Urías, que era justo, ¿no? Que era inocente, todo por tapar el pecado o el desliz que había tenido con su esposa. Exacto.
Ahí está, dice, las manos derramadoras de sangre inocente, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Híjole, la mentira. ¿Cuántos hombres y mujeres que en este momento se dicen ser cristianos hablan Mentira. mentira? Y pensamos que porque es una mentirita pequeña no pasa nada. Cuidado. Mentira es mentira y ¿quién es el padre de los mentirosos? Exacto, Sí. vale, lo has dicho claramente. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. Y que entonces por lo tanto son hijos De suyo es del diablo. del diablo. De suyo es mentiroso. ¿Cuántos cristianos a estas alturas del partido? El hecho simplemente, como dice Anita, de que sea una mentira pequeña, hay mentira pequeña, ¿sí? Sí. Mentira es mentira. Es mentira. Y una de esas es una de las cosas que dice, por el cual ese propósito que Dios puso en tu vida va a poner Tropiezo a tu tropiezo. propósito. Ujú. Se va a detener, Sí. se va a truncar o no se va a cumplir. O no se puede cumplir. Dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Ay, Pedrito, es lo que estábamos leyendo, ¿no? Sí. Acá donde estábamos, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Sí? ¿Y qué de este? ¿Sí? Dice, Jesús le dijo, si quieres que él quede, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sí. Sí. Tú sígueme. Tú sígueme. El propósito el cual te estoy dando es para ti. Es para ti. Es para ti. Es personal. Es personal. Exacto. Vamos a ir a un corte porque esta Jenny ya nos está mandando un corte. Pero no le cambie. Vamos a volver. Esto es Tiempo de despertar. Volvemos. Solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, huyendo de tu belleza y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre.
en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, viendo de tu belleza, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. El despertar es aquí y ahora. Tiempo de levantarse Así también. es, levantadas y están despiertas. También. Porque En eso andamos. en eso andamos. En proceso. En proceso sí, cierto. Dios es bueno y agradecemos que que ustedes estén con nosotros y a todos nuestros amigos que se acaban de agregar a la sintonía de Stereo Life, la radio por internet, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Estamos en proceso de despertar. Claro que sí. Gracias a Dios por sus vidas o también a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, ¿no, Anita? Sí, a través de Facebook, en vivo y en directo. También más tarde nos pueden sintonizar a través de Instagram, YouTube o también pueden pedir el programa por medio de WhatsApp. Así es, pues gracias a Dios por sus vidas. Tenemos por ahí muchos saludos, creo. Muchos saludos, bendito Dios. Saludamos con mucho gusto a Martita López, que ya anda Despierta, bien ella sí se activa. despertó, Ella sí ya se despertó. Vente, Martita. Margarita Flores, Inés García, Marifer Díaz y a su mamá Atzimba, Sara Ramos, Héctor Hernández, Guadalupe Espinosa, Pedro Ramírez, Fernando Barrera y su esposa Alma Cárdenas, Ricardo Valencia, Virginia Vázquez, Eladio y Maritza, que nos escuchan en Joyitas, María Inés Villegas, Patricia Bocanegra y sus hijos Jorge y Marco, Jani Morales, también a la familia Sánchez González, a Hugo Shalom, María de los Ángeles Hernández, Juana Zambrano, Beto Valladares, y Eugenia Padilla. Saludos y bendiciones. ¿Tenemos más saludos, Ale? Sí, saludamos con mucho gusto a Héctor Cruz, a Jenny Calderón, a Mario Francisco Villafuerte, Berta Silva, Sandra Zúñiga, Evangelina Robles, Virginia Casino, Carlos Damián, a Daisy Chávez, también a Felipe Álvarez Lázaro, a Graciela Vera, a María de Jesús Barragán, a Nelly Contreras, Edith Contreras, Blanca Espino, a la familia Sura Jasso, a Luis Fernando García, a Lupita Domínguez y Elvien Mazán, a Eli Ramos, que también ya se despertó. Sí, pero ya se ha hecho otro coyotito. Ya se volvió a dormir, ¿verdad? También a Shalom Yatabel Moya, a Yolanda Sánchez, a Carmen Rodríguez, a Víctor Segura, a Carmelita López, que también ya está despierta, al ex ingeniero Carlitos, que nos escucha en Las Vegas, saludos, a la maestra Paulina Cruz y a su hijo Kevin Sandoval, a Irene Villaseñor, a Tere Guzmán y a Lore Sandoval y a su familia. Así es, también a todos nuestros amigos que nos están sintonizando allá en la Unión Americana, ¿sí? A todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Por allá Freddy Calderón, que también ya se reportó, y agradecemos a Dios por sus vidas y a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el transporte público también. Así es, Ángel Sotero, súbele, unidad 14, a todos los taxis, los Uber, a las combis, a los checadores de las combis y claro, a todos los pasajeros. Dios bendiga su camino, les permita ir con bien a donde van y regresar con bien a casa. Así es, también a todos nuestros amigos que laboran en un centro de salud. Los hospitales, diferentes hospitales de la ciudad de Morelia, el ISSSTE, el Civil, el Infantil, Oncología, IMSS,
todos, el de la mujer. El de la mujer. Y los que nos escuchan también fuera de Morelia. Sí, Así es. sí, aquí En Salvatierra, sí. Saludos. En el oriente Al Michoacán. oriente Saludos michoacano. para todos los de Salvatierra. Gracias a Dios por sus vidas y pues ahorita Anita se va, nos va a dar allí. Ay, no, yo ya el premio, estuve, ¿no? yo ya El estuve premio mayor. ofreciendo Un mucho ese cafecito. café. Bueno, gracias a Dios por sus vidas y pues vamos a regresar a donde estábamos porque yo pienso que el café sí va a venir. Sí. Por la fe. Por la fe. Pero de exactamente. parte Eso es de mucha Adrián. fe. Eso De parte es de tener Adrián. mucha fe, pero muchas veces el Señor provee y por no obedecer o no aceptar, el llamado se trunca, ¿verdad? Así es. El llamado. El propósito se trunca. Bueno, vamos a regresar porque ya estamos diciendo cosas que no acá. Bueno, estábamos ahí entonces hablando acerca de las cosas o lo que nosotros a veces hacemos que nos lleva a que ese propósito por el cual hemos sido llamados tiende a truncarse, A no A no cumplirse. cumplirse. cumplirse, a no frustrarse. No es así, pero en realidad Dios sigue fiel. ¿Sí? O a detenerse por un momento. Puede ser, Puede sí. ser. Sí. O no llegar a la altura que Dios tenía planeado para nosotros. También puede ser, Anita, es muy cierto. Vemos ahí el ejemplo, ¿no? del rey David. Ujú. Sí, tenía un gran propósito en su corazón. Él tenía el propósito, Dios le había dado el propósito de edificar su casa, pero a medida de que David pues falló o se desvió, Dejó de andar en Ajá. integridad, porque eso es lo que el tema principal de este día es Ajá. ese. y ya no pudo él construir la casa, sino la construyó su hijo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo David ahora? Juntar o proporcionar todo el material para construir la casa de Dios. Sí, fue adquiriendo todo lo Ajá. que se ocupaba, Provee. dice. Ya no alcanzó el propósito, sino que a la altura que Dios había tenido para él. Así es, exacto. Entonces vamos ahí donde estábamos en Proverbios 6:16, dice: 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Los ojos altivos, mirábamos ahí lo que le decía también a Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dice: bueno, este otro discípulo tuyo, ¿Qué onda con él? ¿Qué onda con él? ¿Él por qué no sigue? Ok, pues si tú me estás diciendo, es conmigo, ¿no? El pacto, el trato, lo que tú me estás diciendo, el propósito con el cual... ¿Pero él qué? O sea... Y no era la primera vez que pasaba esto en Pedro, porque lo vemos cuando el Señor les dice, ¿no?, que lo van a crucificar y todo, y le dice: ay, pues aunque todos estos se vayan, ajá, corran, se vayan huyan, o se yo no afrenten te de voy a ti, dejar. yo no lo haré. No, pues el Señor dice: no, sí lo van a hacer. No, pues yo no soy igual a todos no estos, soy yo como soy ellos. diferente, yo te voy a permanecer firme hasta el final, ¿no? Así es, y es lo que dice los ojos altivos, ¿no? Como miró Pedro, pues en ese momento. Pero Jesús le dijo: mira, a ti no te debe de importar, ¿sí? A ti no te debe de importar lo que yo quiera con él. Tú preocúpate por lo Tú que yo preocúpate. quiero contigo. Exacto, porque yo te estoy dando un propósito a ti. Sí. ¿Sí? ¿El cual era? Alimentar. Alimentar, Sí. pastorear. Y yo tengo un propósito con él también, dice. Sí, le dijo ahí. Pero eso se Pero- lo voy a decir a él. Pero eso me toca con él, Pero ese no es un contigo. problema mío y de él. Exacto. Entonces, es bien cierto. Sigue diciendo acá, la lengua mentirosa. Ujú. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, ¿no? Sí. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Que no dejemos ya, como dice esta Ale, porque si no nos van a llamar hijos Del diablo. del diablo, porque Sí. andamos... Él es el padre él es de el toda padre de mentira, toda mentira, de todo dice, mentiroso. las manos derramadoras de sangre, Inocente. inocente, o sea, se refiere Y a... muchas veces pensamos, ¿no?, que está hablando de la gente que mata. Y sí, pero también nos dice la Biblia, nos dijo Jesús que cuando tú dejas de hablarle a otra persona, también estás matándolo, no solamente cuando físicamente lo matas, sino cuando tú dejas de hablarle a otra persona. Sí, Sí. pues es parte del propósito, ¿no? Ujú. Y esa es la gran comisión, ¿no? Entre el propósito está la gran, o más bien dentro de la gran comisión está el propósito que Dios tiene para cada quien individualmente, porque la gran comisión es
Ir y hacer discípulos, predicar. Ajá, Sí, hablar. hablar. Y ese, fíjate, tocaste un buen punto, Anita, que eso era lo que le estaba diciendo a Pedro, ¿sí? ¿Qué le dijo? Apacienta, alimenta, ¿sí? Haz la gran comisión. Y es verdad, si vemos por ahí en Hechos, no recuerdo si es en el 2 o el capítulo 3, Hechos 3, sí, es el 3, cuando dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre. Ahí fue donde ya iban ellos dos juntos, mira, sí, Pedro y Juan. Ya se había acabado la discordia. Ya se había acabado la discordia. ¿Por qué? Porque le dijo Jesús, mira, yo tengo un propósito con él, ¿sí? Tú sigue lo que yo te estoy diciendo, ve y haz la gran comisión. Sí. Sí, ese es el propósito dentro de. No debemos de fijarnos en los demás, en las demás personas. Lo que Dios tiene para cada uno es personal y debemos de cumplirlo como el Señor quiere, sin fijar, sin poner nuestra mirada en otra cosa. Es personal y es solo en nosotros. Sí, porque es bien cierto también lo que tú decías, Ale, muchas veces ponemos nuestros ojos en lo que Dios está haciendo con otras personas. ¿Y qué hay de mí? Podemos decir, ¿y qué hay de mí? Pero en realidad Dios tiene un propósito para cada quien. Sí. Que en su momento. Y que muchas veces también por estar poniendo atención en las otras personas no ponemos atención en lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Porque Dios ya ha dicho algo de ti. Sí. Es lo que mirábamos allá en segunda de Samuel, ¿no? 7 del capítulo 25 de capítulo 7 versículo 25 en adelante, donde Dios ya había dicho algo del rey David. ¿Sí? Dios ha dicho algo de ti y de mí. Sí. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Es básicamente lo que le está diciendo a Pedro. Jesús le estaba diciendo, tú enfócate en lo que yo te estoy diciendo. Sí. No mires a Juan. No mires a Juan. Si en algún momento tienen que ir juntos, pues van a ir juntos. Pero el propósito es personal. Y también porque, Adrián, el propósito que tenemos cada uno dentro de la iglesia nos complementamos. Claro. Entonces es un complemento y sí. O sea, es personal, pero como lo vemos pero aquí en Hechos 1, después el Señor nos puede usar juntos. Sí, entonces regresemos pues ahí, dice al Proverbio 6:17, donde dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras. Ya veíamos entonces lo que hizo David, ¿no? Por lo cual también estamos viendo que ese propósito que Dios había puesto inicialmente en David no se cumplió en David. Pero sigue diciendo, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Tenemos otro gran ejemplo, los hijos de Elí. ¿Sí? Los hijos de Elí. Recordemos que Elí era el sacerdote en ese momento, ¿no? Sí. Él venía cumpliendo el propósito que Dios había puesto en Aarón, porque era descendiente de Aarón. Elí era descendiente de Aarón. Del linaje de Aarón. Del linaje de Aarón. Pero resulta ser de que en sus hijos no se cumplía ese propósito. Ya no se cumple ese propósito. Y no es, como decíamos, no es porque Dios no vaya a cumplir o que, como muchas veces decimos, entonces Dios sí se desdice de lo que Dios se arrepiente. No. Ni es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Mira, sino aquí fue que Dios le llamó la atención a Elí para que le llamara la atención a sus hijos, porque Dios veía lo que sus hijos estaban haciendo, y Elí lo sabía, pero Elí apapachaba ese... Fue condescendiente con sus hijos. No les decía nada, los dejó que siguieran haciendo lo mismo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y vemos ese ejemplo, ¿no? Luego dice el testigo falso que habla mentiras. Otra vez, dice el que siembra discordias entre los hermanos. Pues vemos el caso entonces de Pedro nuevamente, ¿no? Sí. Dios dice que Él va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Dios es fiel. Así es. Pero a nosotros nos corresponde andar en integridad. Para que ese propósito se cumpla. ¿Sí? Dice allá en Salmo, vamos al Salmo por favor. Salmo 138, versículo 8. Salmo 138.
¿Qué dice Anita? Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Wow, mira, déjame llegar ahí. Dice, Dios Cumplirá su propósito Él va a en cumplir mí. su propósito en mí, por el cual todos fuimos llamados. ¿Sí? Para empezar, tenemos que entender esos beneficios de los cuales nos han estado hablando de la resurrección. ¿Sí? Sí. Necesitamos, o viene primero la paz, después El gozo, El gozo. después el propósito. después el propósito, viene el propósito, y para poder cumplir ese propósito, Dios nos da el Necesitamos poder. nos da el poder del Espíritu Santo. y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Dice, tu misericordia, oh Dios, Es para siempre. es para todo el tiempo. ¿Sí? Su misericordia. Dice, no desampares esa obra que ya has comenzado en mí. Sí. Cumple ese propósito. No la dejes inconclusa, Dios. No la dejes inconclusa, exactamente. No le dejes en obra negra. Sí, porque mira, si nosotros no caminamos en integridad, eso es lo que va a suceder. Sí. Si nosotros nos alejamos de Dios, Nos desviamos del camino. empezamos a hacer las cosas que no le agradan, de las cuales estamos a hablar mentira, esa obra, como dice, se va a quedar. Inconclusa, en obra negra. A lo mejor nada más en los puros cimientos. ¿Cuántas veces has pasado entre las calles y ves un terreno ahí con los Castillos nada más. Sí. Sí, o con bardas O a veces nada más los puros hoyos. O sí, no sé. sí, obras inconclusas. Sí. Pero no es porque Dios Falle o falle porque o porque Él se desdiga de lo que ha Así dicho. es. Él cumple su palabra. Él cumple su El problema palabra. somos nosotros. El gran problema, no el problema, más bien nosotros tenemos que... O muchas veces, Adrián, vemos casas no todavía en obra negra, que ya son habitables, pero están en obra negra y no están bonitas. Todavía no tienen sus acabados y muchas veces así somos nosotros. Sí, Estamos haciendo un llamado o estamos cumpliendo un llamado que Dios nos da, pero no lo estamos cumpliendo al 100%. ¿Por qué? Porque nos ha faltado algo. sí, es real, Anita. O sea, muchas veces pensamos que ya terminó el propósito de Dios, ¿no? Sí. Y como dice Anita, pues está en obra negra, ya está habitada y hay cosas, Pero todavía no está bonita la casa. pero le hace falta, Ujú. sí le hace falta. Entonces por eso dice, no desampares, Dios. Es lo que le está diciendo David precisamente al Señor, no desampares esta obra que has hecho, que empezaste conmigo, Sí. termínala. Sí. Pero para eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Así es. Tenemos que esforzarnos, ser valientes y trabajar. Íntegros de corazón, dice. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón distinto, ¿sí? Que ya no esté maquinando cosas malas, Maldades. Perversas, ¿sí? Diciendo mentiras. derramando sangre Derramando inocente. sangre. Nada más Inocente. estar pensando en cómo hacer el mal. ¿A quién voy a transar? ¿A quién Así voy? es. Eso es la súplica que le hacía el rey David, ¿sí? Ujú, A nosotros nos corresponde caminar en integridad, porque Dios No quitará el bien a los que andan en integridad. no le va a quitar ese propósito, va a cumplir ese Su propósito en su vida. Sí, es el Salmo 84:11, ¿no? Ujú. Vamos a ir, por favor. El Salmo 84:11, Dice, perdón. porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará a Dios. No quitará el bien a los que andan en integridad. Él no va a quitar, dice, Él no va a quitar el bien. Ese propósito se va a cumplir. Si Dios ha dicho algo de nosotros, de ti, Anita, de ti, Ale, de ustedes, amigos que nos sintonizan, si ya Dios ha dicho algo de ti, ¿sí? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Si nosotros caminamos en integridad. Sí, exacto, porque dice que Él no va a quitar el bien, Él no va a quitar ese propósito, Él va a cumplir. ¿Sí? Ya te dio las herramientas, ¿sí? Ya te dio el poder para Sí. realizar ese propósito, ¿no? Para que ese propósito, Se cumple. ¿sí? Y esa obra
no se quede Inconcluso. a medias. Dios no va a quitar el bien, pero necesitamos Caminar ser en integridad. íntegros, Sí. ser De buen fieles, testimonio. de buen testimonio. Exacto, de buen testimonio. A eso te lleva la integridad, ¿no? Sí. A dar un buen testimonio, porque por eso Él nos da el poder. ¿Para hacer qué? Para ser testigos. Para ser testigos. Para testificar. Para testificar. Y también, Adrián, pues es importante estar nosotros en comunión con Dios. Sí. ¿Por qué? Claro. Porque es la manera en que Él nos va a dar la dirección, en la que Él nos va a estar guiando. Si Sí. nosotros, Dios alguna vez nos dio una palabra, un propósito, ¿no? Pero nosotros nos alejamos, ¿cómo vamos a cumplir ese propósito? ¿Cómo vamos a saber cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a tener la dirección y el poder para Así hacerlo? es. No lo Es vamos a poder. alcanzar. Sí, y es precisamente lo que dice aquí: gracia y gloria va a dar Dios. Dios. Ujú. Sí. Sí. Dice. Necesitamos practicar en nuestras vidas el triángulo del éxito. Leer la palabra, Así orar es. y congregarnos. Sí, y eso es lo que te va a llevar a que nosotros podamos caminar en integridad, Sí. y que ese propósito Se cumple. se cumpla en su totalidad, Sí. y que nuestras generaciones también, sí, Sean bendecidas sean bendecidas a también causa de lo que ya Dios ha dicho de ti. Sí. Sí, porque ciertamente es verdad, el propósito es individual, pero puede también llevar bendición a tu casa. Sí. Es lo que le dijo David, ¿no? Ujú. Ten ahora bien a bendecirme, sí, bendice mi casa, y con tu bendición será bendita Mi descendencia, mi mi casa familia. para siempre. Sí. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, pues no sé, espero que esto que platicamos esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes. No sé si quieras agregar algo, Anita, acerca de esto. Muchas veces no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, pero hay que preguntárselo. Si nosotros se lo preguntamos, Él de alguna u otra forma nos lo va a hacer conocer, porque no podemos cumplir un propósito del cual nosotros no estamos enterados, y Dios siempre nos lo va a decir. Sí. Siempre nos va a enterar o nos va a informar, notificar de lo que nosotros tenemos que hacer, pero para eso hay que estar en comunión con Él, hay que estar orando, leyendo la palabra y congregándonos. Así es. Ale, ¿algo que quieras agregar? Pues Dios no quitará el bien a los que andan en integridad, y necesitamos esforzarnos, necesitamos tener, como lo comenta Anita, esa comunión con Dios, necesitamos estar cerca de Él porque Él nos fortalece ciertamente en nuestra humana sabiduría, en nuestra forma humana, simples mortales que somos, pues cometemos muchos errores y se nos hace fácil, a veces hasta decimos una mentira piadosa, pero ya lo hemos visto que mentira es mentira, grande, chiquita, de cualquier tamaño es mentira, y no debemos hacerlo. Entonces tenemos ciertas fallas, pero solamente teniendo esa comunión, esa relación con Dios, leyendo la palabra, orando y congregarnos, vamos a poder caminar en integridad, y entonces vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y como dice Anita, si no lo sabemos, pues hay que preguntárselo. En esa comunión con Dios, el Señor nos va a mostrar, a dar a saber cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es. Y pues ya que estamos diciendo que hay que congregarnos, nos invitamos el día de mañana. Tenemos reunión Jueves de Milagros, 6 de la tarde, en Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. Es una gran oportunidad para que tú sepas o preguntes al Señor cuál es el propósito para tu vida, y sobre todo para experimentar la presencia de Dios, para deleitarte en la presencia de Dios, alimentarte también. Sí. Así De esa es. palabra y de la llenura del Espíritu Santo. Han dicho algo ustedes bien interesante y bien importante. Si aún no sé, por falta de conocimiento, no sé, porque no ha llegado esa pregunta a sus vidas y no saben lo que Dios ha dicho de cada quien, hagan esta oración. Vamos a ir otra vez a segunda de Samuel, que el capítulo 7, versículo 25 y 26, por favor. Dice: ahora pues, Ahora Señor pues, Dios. Señor. ¿sí? Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has dado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga:
El Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Ahora, ¿qué les parece si hacemos esto? Ahí donde dice David, pones tu nombre, Ale. ¿Sí? Y lo vuelves a decir. Desde el 25. Desde el 25. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo o de tu sierva Alejandra sea firme delante de ti. Wow. Hagan esta oración. Y Dios, claro que no se va a quedar callado, Él va a dar la respuesta que todos estamos buscando. Lo que Dios ha dicho de ti, el propósito que Dios tiene para cada quien. Pues solamente queremos decirles que si este ministerio ha sido de bendición para ustedes y Dios pone en su corazón el deseo de bendecirlo, hágalo. Él no se va a quedar con nada y se los va a retribuir rica y abundantemente. Y mientras tanto, pues solo nos resta también decirles, háganos un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.